Bueno, chicos, pues vamos a empezar con la sesión de seminario de hoy. Hoy contamos con Víctor Villagrá, que es profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, un nombre largo para decir nuestro departamento, porque la mayoría de los que estamos aquí somos de ese departamento. Víctor lleva trabajando mucho tiempo en temas de seguridad y hoy nos va a hacer una presentación que se titula Ciberseguridad, APTs, la nueva generación de amenazas en Internet. APT significa Advanced Persistent Threats y son, al parecer, amenazas continuas, persistentes y orquestadas por alguien con capacidad para hacer algo sofisticado con mucho daño potencial. Me acabo de inventar la definición, pero espero que se aproxime aproximadamente a lo que Víctor nos va a contar, desde luego con mayor capacidad didáctica que yo. Entonces, sin más dilación, vamos a ceder la palabra para que nos cuente lo que hoy nos trae de interés. Venga, gracias, Víctor. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, y muchas gracias también al COM por la invitación, por invitarme a venir por aquí. Siempre es un placer venir aquí y ver tantas caras conocidas por aquí. Bien, me gustaría un poco, pues bueno, vamos a hablar un poquillo de lo que es la seguridad de Internet. Bueno, ¿va bien esto de, se me oye? ¿Se va bien esto? Bien, un poco de lo que es la ciberseguridad, lo que son las amenazas y lo que es sobre todo la evolución de la amenaza. La evolución que ha sufrido la amenaza en los últimos años y lo que se conoce ahora ya, pues el nuevo nombre rimbombante este que le están dando lo que son los APTs, las Advanced Persistent Threats, que no es más un poco que dar un poco una vuelta de tuerca a lo que siempre ha habido, pero combinarlas sabiamente, adecuadamente, para que los ataques tengan muchísimo más repercusión. Eso es un poco lo que es el entorno. Bueno, siempre hablamos un poco de lo que es el hacker, siempre hacker, el hacker por aquí, el hacker por allá. Yo me acuerdo una vez, esto lo doy tengo una asignatura en quinto, en la escuela, alguno por aquí me ha sufrido en mi asignatura de quinto de la escuela, y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando hablaba de esto de seguridad, pues bueno, yo estaba hablando, bueno, porque el hacker, viene por aquí y tal, y de repente un día coge uno de los alumnos que tenía allí en esto, que ahora es uno de los profesores en la escuela, se le levanta la mano y me dice, profesor, ¿me permite esto un momentín que salga ahí y que ponga un par de transparencias? Sí, chico, venga, tú mismo. Viene ahí el señor y me empezó a poner 2 transparencias sobre el verdadero significado de la palabra hacker. Los hackers son una comunidad que se sienten un poco ofendidos cuando siempre les estamos, digamos, identificando con el lado oscuro, con el lado del mal, con ese atacante que nos realiza esos ataques para realizarnos daños. Ellos se denominan a sí mismos como son unos expertos, son unos cracks, son estos que cogen, se instalan un Linux, se recompilan el kernel del Linux, cuando instalan un software cogen y miran el menú de opciones avanzadas, a ver qué pueden tocar, qué pueden hacer. Esos son gente muy experta y alguno de ellos utilizan su expertise para dedicarlo un poco a las tareas de la seguridad. Y dentro incluso de ese expertise tenemos los white hats y los black hats, los sombreros blancos, sombreros negros, los hackers que, digamos, actúan a la seguridad simplemente pues para colaborar, para ayudar un poco a la defensa, y los black hats, también denominados los crackers, el criminal hackers, que son los que utilizan y buscan pues para sacar un determinado provecho, pues un provecho personal, un provecho de ego, de autosatisfacción o últimamente un provecho económico y cada vez más grande. Los beneficios económicos que se pueden realizar por esta gente que descubre, digamos, fallos de seguridad, son los creadores de programas, los cracks o los exploits, que permiten modificar el funcionamiento de un software o un hardware para intentar inmiscuirse, penetrar en estos sistemas. Estos son los verdaderos expertos, y luego tenemos un conjunto de nomenclaturas de usuarios que simplemente cogen, buscan en internet pues, y dicen, uy, mira, un exploit por aquí, voy a intentar aquí atacar a mi vecino, etcétera. Todos le llaman, son simplemente pues usuarios de este tipo de programas, también les llaman lammers, newbies, tienen toda una terminología específica de la seguridad, pero bueno, yo siempre ya, aunque cada vez está más extendido la utilización de la palabra hacker, pero ya no solamente desde el punto malo, sino también desde el punto bueno. Incluso hay una certificación que es el CEH, es el Certification for Ethical Hacking. Los hackers éticos, hay una certificación y la gente la asume con orgullo, yo soy un hacker ético, y lo pone en el currículum y nadie le mira mal. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que más o menos un poco pues de terminología. Un poquillo de historia.
la seguridad es muy vieja, un poco, pues en los inicios hablábamos de seguridad informática. Siempre, pues bueno, la seguridad, simplemente, pues había los servidores, sobre todo aspectos, los programas que actuaban como servidor, se les descubría vulnerabilidades tecnológicas y había mucha gente que por puro afán, digamos, de qué bueno soy, simplemente de superación personal, se dedicaban a hacer esto, a buscarles tal, y decían, uy, he encontrado una vulnerabilidad en el Apache Web Server versión no sé qué, la publicaba y todo el mundo le reconocía. Era lo que se denominaban el hacker romántico actualmente. Actualmente a este tipo de tipología se lo denomina el hacker romántico. El hacker, digamos, que hace todas estas cosas pues sin buscar un beneficio económico directo. Ellos publicaban exploits y las consecuencias típicas, pues bueno, tampoco eran eran pues negación de servicio, entraban, bueno, a lo mejor algunos nos fastidiaban, nos metían un troyano y nos permitían utilizarlo como pasarela, pero todo esto de la seguridad informática, pues empieza un poco la concienciación en la seguridad. Ya todas las empresas y sobre todo los desarrolladores software, desarrolladores de programas, empiezan a ver, oye, esto cuando estoy programando aquí, si reservo memoria hay que tener cuidado con estas cosas, si tengo un puntero, ojito cuando voy a liberar este puntero, que no se me quede por aquí en medio. Empieza a haber concienciación tanto en las organizaciones, a un nivel directivo, vamos a empezar a ver la seguridad, y también tecnológico. La seguridad tecnológica, los programas empiezan a ser ya desarrollados con mucho más cuidado y empiezan a ver todos los programas de actualizaciones críticas de seguridad, con parcheos automáticos, empieza la cosa. Más o menos allá en el 2007 se da un pequeño cambio y lo que era la seguridad informática de repente se la empieza a denominar ciberseguridad. ¿Por qué? Porque mientras antes siempre atacábamos simplemente ordenadores que no tenían nada, tenían documentos, y muchas veces se llamaba seguridad informática, seguridad de la información, simplemente atacábamos, mirábamos los ficheros o atacaban algo. Ahora empiezan a acceder a ordenadores que están controlando sistemas externos. Sistemas externos que pueden ser sistemas de control industrial, sistemas de banca, sistemas de control energético, y aquí ya las cosas empiezan a ponerse serias. Como igual que antes, pues a lo mejor, bueno, si teníamos bien hecho las copias de seguridad, pues los impactos podían no ser graves, exceptuando, digamos, algunas cosas de secretos industriales o violación de patentes. Aquí las cosas ya sí que pueden ser bastante más graves. Si me atacan un ordenador que puede estar realizando un control específico de control industrial o de banca. Y ahí está la evolución del ataque, porque dicen, bueno, es que esto daba igual, porque como no estaban conectados a Internet, no. Eso no vale para nada. Aunque no estén conectados a Internet, pueden realizarse el ataque. Y hay muchos ataques que han sido realizados aunque estos sistemas no estén conectados a Internet. Luego veremos alguno. Y ahí está la evolución del ataque. La evolución del ataque es desde el uso de un exploit genérico, alguien descubre una vulnerabilidad en un servidor web o un servidor no sé qué, a decir, no, quiero atacar los ordenadores que están justamente en Endesa, vamos a buscar a los señores ingenieros que están trabajando en Endesa para poder realizar un ataque a ellos explícitamente, a sus ordenadores, porque yo sé que si me meto en el ordenador de estos usuarios que están en el departamento de explotación de Endesa, voy a poder tener acceso a los sistemas de control energético y puedo realizar algún ataque, puedo tirar la producción de red eléctrica o lo que sea. Los APTs, ahí están. Ataques persistentes y avanzados. Sobre todo son ataques construidos a la medida del atacado. ¿Por qué son persistentes y por qué son avanzados? Estos ataques se les llama persistentes porque normalmente no es un ataque que, digamos, entra y realiza el ataque, sino que es un ataque que entra con mucho silencio, muy calladito, y durante varios meses está ahí quietecito, haciendo cosas que para que nadie le note, a lo mejor por las noches, una actividad de 1 minuto, de 2 minutos, que no salte ninguna alarma, va explotando un poco, va buscando por las redes a ver qué hay por ahí, va recopilando información, se la va dando de una forma muy escondida a su controlador, y al cabo a lo mejor de 6, de 8 meses, de 12 meses, de repente ya hace el ataque de verdad, ya es cuando realiza un poco la recogida verdadera de datos, el ataque, pero lo hemos tenido por ahí de una forma persistente, pues a lo mejor meses, a lo mejor años.
Y es muy avanzado, es avanzado porque combina muchísimas técnicas, es una combinación de múltiples técnicas, es capaz de mutarse para que, a sí mismo para que no sea reconocido y de pasar de un troyano, de pasar a gusanos, de esparcirse por unos canales, luego cambiar de método de comunicación y mutar a otros medios de comunicación. Están hechos ya, los últimos que hay ya son de verdad verdaderas obras maestras de ingeniería del software, los últimos ataques que existen. Luego hablamos alguno de ellos. Fíjate, ¿qué APTs ha habido? Bueno, de los conocidos. Bueno, aquí esto es más o menos cuando se dieron a conocer los ataques, pero muchos de estos ataques llevaban actuando desde mucho antes. Por ejemplo, hay un ataque ahora que luego lo veremos en el 2014, es el último que ha habido, el Careto, o también llamado The Mask, la máscara, que es un ataque que dicen que llevaba activo desde el 2008. Y se han recopilado trazas que desde el 2008 estaban realizando infecciones en muchos sistemas y se ha descubierto hace mes y medio en la conferencia de Kaspersky, que ya descubrieron lo que es este ataque que es el Careto de máscara. Bien, pues aquí tenemos desde la operación Aurora, en el cual pues robo de información confidencial de más de 30 multinacionales, aquel ataque que decían que venían desde China a los de Google, bien, pues eso fue uno de ellos, Ghostnet, y en el 2010 el Stuxnet dio un salto, porque esto fue un ataque dirigido a las plantas nucleares iraníes, que permitió paralizar el programa de desarrollo nuclear iraní durante más de 6 meses y le ralentizó. Fue un ataque que afectaba a sistemas SCADA, sistemas de control industrial, y que realizaron un ataque a los propios ingenieros iraníes mediante USBs, mediante el reparto de USBs infectados, y lograron paralizar el sistema de control de energía nuclear iraní. Siempre se ha supuesto que este ataque estaba dirigido pues, por Estados Unidos y por Israel. O sea, que no era un ataque, digamos, de unos chavales, ni de nada de eso, sino que fue un ataque diseñado, dirigido por los servicios secretos israelíes y americanos. Nadie lo ha dicho. Pero fue, digamos, eso fue cuando la gente ya dijo, ostras. Y a partir de este ataque es cuando surgen lo que se denomina la seguridad de las infraestructuras críticas. Dicen, ojito que aquí nos pueden hacer muchos daños. Y vamos a ver el sector de infraestructuras críticas tales como energía, producción energética, energía nuclear, sistemas de distribución de agua, sistemas de banca. Hay determinados sectores que se les denominan sectores de infraestructuras críticas en el cual hay que mimarles y hay que cuidarles mucho desde el punto de vista de seguridad. Y aquí en España ya se ha hecho aquí incluso el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, precisamente en colaboración con las distintas entidades de seguridad para proteger todos estos entornos y para mimarles y cuidarles con mucho detalle, porque puede ser tremendo. Bien, más APTs que ha habido, Night Dragon, información confidencial nuevamente para multinacionales, es sobre todo espionaje industrial. Shady Rat, incluso llegaron a atacar a la ONU en este de aquí. Y luego, algunos de estos ya son más famosos, Flame, por ejemplo, y Duku, una variación de Flame. El Flame, pues ya empezaban a haber malware bastante avanzado, ya el Flame era un malware que cuando se analizó se vio la complejidad que tenía, porque tenía una capacidad de mutación tremenda y sobre todo cambiaba la forma de comunicarse con sus controladores remotos, y era muy, muy complicado su detección. Y sobre todo eran ataques de ciberespionaje en países de Oriente Medio. Por ejemplo, Irán, Israel, Sudán, nuevamente se presupone que detrás de este malware pues no está una comunidad de chavales, sino que hay estados detrás de ellos. Medre, Duku, que es simplemente una evaluación del Flame, pero más orientado al espionaje en sistemas industriales. Gauss, en el año pasado fue famoso el Red October, que fue utilizado para el robo de información de instituciones. Y el último que tenemos de este año es Careto. Careto, la máscara. Es un malware que ya os digo que se ha detectado digamos ya ha salido a la luz hace un mes y medio por parte de Kaspersky, y era muy, muy sofisticado, y además lo que es curioso de este malware es que es probablemente español, nunca se sabe, pero el análisis del código de este malware pues ha hecho, dicen que
por eso viene el nombre, Caretto, estaban por ahí en las trazas del software que encontraron, se ponían Caretto versión 1, Caretto versión 2, Caretto versión 3, pero sobre todo, una de las claves que dijeron que les llevó a decir que este malware era español, era encontrar cuál era la clave que utilizaron para cifrar una comunicación con el controlador. Lograron ver que utilizaban una clave y la clave era cago en la puta. Ya decidieron que probablemente este malware tendría que ser español. Dijeron, por eso estaban ahí. Y además fue un malware que sobre todo el gran objetivo, aparte de España, pero tenía un objetivo muy fuerte en Marruecos. O sea, el Marruecos era como la mitad de los sistemas infectados. Luego estaban también Brasil, UK, España, pero sobre todo estaba Marruecos. Digamos otro indicio más que nos podía decir que probablemente podía ser español, y vete tú a saber quién está por ahí detrás. Bien. ¿Cómo lo hacen? Vamos a hablar un poquillo de la tecnología detrás, o sea, ¿qué hay detrás de estos ataques, de estos APTs? Bien, al final no es más que lo que se ha hecho siempre. ¿Y cómo se atacan? Bien, pues se puede hacer de dos formas. Una amenaza tecnológica, en el cual vamos a intentar atacar una vulnerabilidad de algún sistema, de algún software, de alguna configuración, de algún protocolo deficientemente diseñado, alguna cosa, por ahí se hace, pero sobre todo últimamente, y donde está más realizado, es amenazas humanas. Digamos, siempre se ha dicho que la persona es el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Bien, ataquemos a él. Intentar aprovecharnos de fallos, de engaños que realizamos a las personas. Las personas siempre es este eslabón más débil. Una persona que no tiene una concienciación y una formación adecuada, pues puede tener, digamos, muchísimas vulnerabilidades humanas. Tenemos una tendencia a confiar, y si me viene un señor diciendo, ay, por favor, que tengo un problema, ayúdame, no sé qué, nuestra predisposición siempre es ayudar muchas veces, le ves ahí a la persona desprotegido. Luego también tenemos miedo a meternos en problemas, dice, es que como no hagas esto vas a ver tú lo que nos va a pasar. Dices muchas veces, siempre decía Bruce Schneier, uno de los grandes gurús de la criptografía actualmente y de la seguridad en Internet, tenían una frase famosa, dice, los aficionados hackean sistemas, dice, los profesionales lo que hackean es gente, y se utilizan lo que es la ingeniería social y los ataques a las personas. Fijaos, una amenaza, digamos, un atacante que quisiera realizar un ataque al servidor podría ir por la vía tecnológica, decir, bien, yo a través de Internet voy a buscarme una manera de atravesar tu cortafuegos, aprovechar, ya lo he atravesado, tengo un canal, voy a intentar buscar una vulnerabilidad de tu servidor, ya estoy ahí dentro, o podría hacerlo más fácil, voy a engañar a este empleado y que este empleado me lo haga él, y que me instale el sistema por el cual yo puedo entrar posteriormente. Por lo tanto, la amenaza humana es cada vez más importante. Y por eso es complicado, porque con las amenazas tecnológicas tenemos actualizaciones de parche de seguridad, cortafuegos, servicios tecnológicos, pero la amenaza humana es mucho más complicado de hacer y no se puede hacer de ninguna forma más que con educación, concienciación, formación continuada a las personas, y es cada vez más importante. Bien, vamos a ver un poquillo de cómo se hacen las amenazas humanas, las técnicas un poco que utilizamos para realizar un engaño. Podríamos hablar de tres tipos de técnicas de ingeniería social. Técnicas que requieren una presencia física para realizar el ataque, técnicas que se pueden utilizar por medios de comunicación tradicionales, como pueden ser teléfonos, fax, envíos postales, o técnicas, las más utilizadas, que realizan los ataques de engaño a través de Internet. Vamos a analizar un poquillo cada una de ellas. Las primeras de ellas, las técnicas que requieren presencia física, lo más normal es el engaño presencial. Es el clásico timo de la estampita aplicado a Internet. Es decir, viene aquí un señor, mira, fíjate que tengo aquí un boleto de que me ha tocado de lotería, por favor. Bien, pues lo aplicamos a Internet. Hay que inventarnos un escenario, hay que conocer al atacado. Fíjate, este señor es un cajero de la caja, oye, fíjate que mira, que es que voy a hacer luego un ingreso en el banco. Te inventas un escenario, te inventas esto, consigues la confianza de la persona y a partir de ahí puedes realizar. Y a partir de ahí se utiliza muchísimo. Es nuevamente lo que es la evolución del ataque tradicional al ataque, digamos, para conseguir una entrada en un sistema informático. Se puede impersonar autoridades, hola, mira, yo soy aquí el jefe de la sucursal, o mira, soy el director de recursos humanos, que estoy viniendo aquí a hacer una inspección. Tú te lo conoces, sabes que de vez en cuando hacen, coges, te pones el traje, te pones un cartelito y ya está.
También se puede usar por teléfono, por email. Luego también hay cosas curiosas, como el desvío de envíos. Dices, engaño, sabes que monitorizas un poco cuando te trae una empresa de transportes algún envío y coges y estás pendiente, que sabes por qué ahí van a venir pues algún software, algunos documentos que tienen información confidencial, y rápidamente te coges y cuando está el transportista llegando allí dices, ah, hola, mira, sí, ya has venido, joder, llegas tarde, venga, anda, dámelo, corre, que firma, que estamos esperándolo. Y rápidamente tienes ahí todos los documentos confidenciales, tú, es también. Y luego el baiting es cachondísimo, porque esto es que es importante. Si quieres muchas veces atacar un sistema, no hay más que irse un día a las 7 de la mañana al parking, antes de que llegue todo el mundo. Vas a las 7 de la mañana al parking de la empresa y de vez en cuando dejas un USB, 2 USBs tirados en el parking. Vienen los empleados con su coche, salen del coche, van a entrar a la empresa y dicen, anda, un pendrive. Van aquí, ¿qué va a hacer lo primero que va a hacer ese señor cuando llegue a su puesto en la empresa? Clac, meterlo. Y a partir de ahí es el ataque. Puede ser por una autoinfección o porque tiene un fecherito muy bonito que se llama planesestratégicos.pdf y dice, uy, vamos a mirar a ver qué es esto, y a partir de ahí esto. Y este ataque es muy, muy efectivo. Se han hecho en los planes de concienciación empresarial que se hacen en muchas organizaciones, se les habla de esto, se les dice esto, y luego se hacen, digamos, auditorías, así un poco, pues, simulaciones, a ver qué tal esto, y la gente, a pesar de haber ido a estos seminarios, sigue cayendo. Dice, le vamos a dejar, dice, tal, dice, y la gente lo sigue metiendo. Olvido, el baiting, olvidos de CDs, DVDs, USBs, alrededor de las organizaciones. Otro tipo de ataques de ingeniería social que ha permitido, pues, extraer muchísima información confidencial y mucha información que me permite un poco conocerlo, es lo que se denomina el dumpster diving, es buscar en la basura de las organizaciones. Ahí podemos encontrar muchísimas cosas, pues datos confidenciales, números de corriente. Ha habido muchos ejemplos, por ejemplo, en el supermercado, en los Sánchez Romero, que en la basura encontraron currículums del departamento de personal con anotaciones racistas y sexistas de los candidatos que había ahí. O en el Hospital Puerta de Hierro, también en la basura, encontraron pues muchísimos historiales clínicos. Esto es lo que se sabe, lo que no se sabe es la basura, cuando vas a buscar en la basura de muchas organizaciones y todo lo que encuentran, toda esa información que luego pueden ser listados a lo mejor de usuarios, listados de logins, listados de autorizaciones que pueden ser utilizados. Otro tipo de ataque de ingeniería social es lo que se denomina el tailgating. El tailgating, bueno, ya lo veremos luego, es utilizado, digamos, para ganar el acceso físico. Eso que veis ahí es precisamente la puerta de entrada de las oficinas principales de Apple en Cupertino, California. Fijaos el cartelito que pone, no tailgating. ¿Qué significa tailgating? Es pasar pegado al siguiente. Alguien pasa, dice así, igual que hacemos a veces en los parking, ¿no? Que pasa el coche y dice, uy, espérate, antes de que baje la barrera, cojo y yo me cuelo. Pues lo mismo, pero con los sistemas de control de entrada de cada una de las empresas. Eso es el tailgating, atravesar un control de acceso pegado a otra persona. Y otro de los ataques tendríamos que ser, pues, el shoulder surfing, es mirar por encima del hombro, ¿no? Sobre todo a la hora de poner las passwords, es otro ataque, fíjate, parecen tonterías todo esto, pero se usa, y se usa cada vez más para realizar ataques. Y el shoulder surfing, o sea, la cantidad de veces que hemos tenido la sensación incómoda de tener que estar tecleando, de estar dos personas aquí juntos, uno detrás de otro, y uno de ellos tiene que teclear una contraseña, y el otro señor así. Qué incómodo, es una sensación muy incómoda, ¿no? ¿Cuál es la educación? La educación es el otro señor rápidamente tiene que levantarse y hacer un gesto ostentoso, ponerse a mirar, uy, qué bonito, mira qué cuadros, o mirar la ventana, uy, qué buen día hace hoy, que permita darle una sensación de comodidad para teclear la contraseña. Otra de los ataques que tenemos. Estos mismos ataques se pueden utilizar por teléfono, fax o envíos postales. Por ejemplo, las técnicas de pretexto. Es clavado, pero tú haces un ataque que es una llamada telefónica a la cajera de un banco, a la persona que está en la caja del banco, le llamas por teléfono, conoces, dice, hola, mira, te pones voz muy grave, te llamo del centro de proceso de datos de la sede central, estamos teniendo problemas ahora mismo, estamos teniendo con tu cuenta, te haces un escenario bien puesto, porque le conoces, sabes cuál es lo que hace, y ese señor, esa señora te canta todo, normalmente, a no ser que tenga una cierta formación. Y estos fueron uno de los primeros ataques que se hicieron al principio de los tiempos, cuando se llamaban el fracking, ataques un poco a redes de telefonía, pues utilizaban este tipo de ataques para engañar a las víctimas y eran perfectamente válidos. Y luego por Internet, utilizando Internet es lo más utilizado actualmente. Objetivos nuevamente son dobles, o que la víctima ejecute de alguna forma un determinado malware, un programa malicioso,
de alguna forma, o que la víctima me revele información confidencial con el cual yo pueda preparar el ataque, porque me da su cuenta, el número de cuenta corriente, o su número de tarjeta de Visa, o me da cierta información sobre la empresa, o me da una password, o me da lo que sea. Por lo tanto, estos son los ataques más utilizados. ¿Cómo logro que una persona ejecute un malware? Bueno, pues antes dicen, bien, por correo electrónico, pues ya no se hace, o ya estamos, digamos, bastante espabilados respecto a esto. Los programas actuales bloquean adjuntos de tipo ejecutable, no podemos hacerlo. Por lo tanto, podemos enviarlo como ejecutables comprimidos o como salvapantallas, pero la gente también ya desconfía, dice, uy, el zip y tal, pero justamente hoy, pero es de hace 2 horas, he visto una nueva vulnerabilidad para el WinRAR, muchos usamos el WinRAR para descomprimir. Bien, pues hay una nueva vulnerabilidad que tú haces el WinRAR, ves el nombre de lo que hay dentro y el WinRAR tiene una vulnerabilidad que a pesar de un ejecutable te permite que lo veas tú como no sé qué .pdf o lo que sea y que harías doble clic muy fácilmente y en realidad es un ejecutable por debajo. Pero eso es de hoy, de esta mañana, que lo he estado viendo esta mañana. Salvapantallas, screen, y lo más normal ahora, los ataques es los envíos como PDFs dañinos. Adobe, aquí lo que tenemos es cuando mandamos algo y logramos ejecutar un malware, la cuestión es que yo intento aprovecharme una vulnerabilidad del programa que abre ese documento. Por lo tanto, yo tengo que saber que ese señor va a tener ese programa para abrir ese documento, porque si yo os mando una foto, pues uno me lo abre con Picasa, otro me lo abre con el PaintShop Pro, otro me lo abre con el IrfanView, cada uno tiene su lector de fotos. Si os mando un MP3, uno lo abrirá con el iTunes, otro lo abrirá con el Windows Media, otro lo abrirá con otro, pero los PDFs, todos o casi todos utilizamos el mismo programa para abrirlos, el Acrobat Reader. Por lo tanto, es una vulnerabilidad muy buena ahí, porque dices, yo sé que como el Acrobat Reader de Adobe tenga una cierta vulnerabilidad y este tío no lo haya parcheado o lo que sea, yo le envío un PDF y por ahí que me cuelo. Y eso ha sido gran origen de los ataques actuales en los APTs, porque los PDFs estamos acostumbrados a abrirlos. A mí se me llega por correo electrónico una cosa que ponga .com.scr, no le hago caso, pero el intercambio de PDFs es muy normal en un entorno empresarial, con lo cual tenemos más confianza para abrirlos, y esa confianza es la que es atacada por parte de los atacantes. Precisamente eso, pero claro, para que abran el PDF hay que engañar al usuario para que hacerlo, hay que inventarse el escenario y decir, no lo voy a hacer de una cuenta con un from de China, que dices que ni lo abres ni lo miras, hay que falsificar el from, poner un escenario, por supuesto tiene que ser en el lenguaje que usas, no puede ser algo traducido como lo que vemos ahí. Esto es lo que se denomina actualmente el spear phishing. El spear phishing es inventarte un escenario y un correo electrónico, una comunicación a tu medida. Yo lo sé, lo voy a hacer. Porque ¿qué tenemos aquí de estos correos electrónicos? Tenemos cosas desde muy antiguas. Por ejemplo, este tipo de correos electrónicos, fijaos, desde el 2003 dicen, Dear PayPal member, aquí no sé qué, y te mandan un .screener, pone www.paypal.com.scr para que tú hagas doble clic. Ya todos sabemos identificar este tipo de ataques, o cosas de este estilo, ya más sofisticadas, empiezan a inventarse un escenario, ya dicen, mira, esto es un parche de Microsoft, te lo estoy mandando y ya pues cojo y pongo ahí pues toda la tipología y todo, digamos, el look and feel que daba Microsoft para poner los parches y te mando un upgrade.exe. Este tipo de cosas pues ya nadie lo usa, nadie va a caer en ellos, directamente los ejecutables no se pueden enviar por correo electrónico. También puede hacerse, decir, en vez de enviar el ejecutable, podemos enviar un enlace. Como los ejecutables no me los filtran normalmente los sistemas, yo, bueno, pues te mando un URL para que tú piques y te lo descargues y lo ejecutes. Nuevamente, hay que engañar al usuario para que lo haga y hay que insertarlo, pues, o en correos electrónicos o en servidores web. Intentar ahí coger servidores web que yo más o menos pueda controlar y ponerle ahí enlaces que vayan a cosas maliciosas. Entonces, por ejemplo, enlaces maliciosos, pues cosas de este estilo, un mensaje simulando ser una notificación de Facebook y que te dicen que alguien ha hecho un comentario sobre tu foto y al hacer ahí clic cuando vas a ver el comentario de tu foto, pues es cuando va a algún sitio que se descarga algo o que te hace algo para intentar engañarte, para intentar atacarte. O cosas de este estilo, ¿no? Y que tú ya sabéis perfectamente lo complicado que es conocer cuál es el clic de verdad, ¿no? Entonces dice, cosas de esto, pues aquí
ese tipo de lo que tenemos aquí, esta parte de aquí, esta ventanita, dice, ¿se han detectado problemas con su versión de Flash Player? Pues muchísima gente pica ahí, porque si no lo conoces un poco esto y dices, uy, pues debe ser que aquí me van a poner una previsualización de la serie o de lo que sea, y haces clac. Entonces te engañan, te inventan el escenario para que tú piques en ese entorno. Bueno, las tarjetas gusanito, que también fueron así muy famosas en sus tiempos. Por lo tanto, esto es un poco los ataques. Son ataques, fijaos, ya a nivel un poco de anécdota. Uno de los ataques que, por ejemplo, no es público esto, pero es un ataque realizado a una empresa no hace demasiado tiempo, ahora unos 6 meses, 12 meses, a una determinada empresa. Cogieron al director de la empresa y dijeron, yo si logro entrar en el ordenador del director de la empresa, pues tengo ahí todos los documentos, tengo toda la información que me va a poder realizar el ataque. ¿Cómo entro al ordenador del director de la empresa? Un director concienciado, que sabe de seguridad, que era informático, y por lo tanto no le voy a poder atacar de ninguna forma, si le mando un correo de estos, pasa de ellos totalmente. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, empezaron a investigarle. Redes sociales, en Facebook, en Twitter, miraron lo que eso y dijeron, bien, empezaron a mirar en LinkedIn y vieron que tenían que tener una familia y tenía unos hijos. Y entonces descubrieron en un momento dado cuál era el colegio al que iban los hijos de este señor. Entonces se conectaron a la web del colegio de este señor y entonces, viendo un poco en el curso, detectaron que un determinado día sus hijos tenían una salida escolar, un autobús. Entonces cogieron ese día, que sabían que los hijos de este señor tenían la salida escolar, pues cogieron, los niños hicieron la salida escolar y de repente le mandaron por la mañana al ordenador de este señor un correo electrónico diciéndole, impersonando por supuesto al colegio, impersonando toda la tipología y el look and feel del colegio, diciéndole, oh, mira, es que se nos ha olvidado que nos tenías que firmar la autorización para la salida de los niños a la excursión. Tú recibes ese mensaje del colegio un día que tus hijos sabes que han ido a la excursión, que viene del colegio, es que no le da más vueltas, es que haces doble clic, pic, y ahí se efectuó, con ese PDF. Era coger ese PDF para intentar abrirle, pero es que fue un escenario montado totalmente a su medida. Esto es lo que se denomina el spear phishing, es coger y realizar algo, saber un poco las circunstancias, montarnos un escenario a la medida y lograr que este señor lo ejecute y lo ataque. También, igualmente, también lo podemos hacer por lograr que en vez de ejecute malware, que nos cuente sus secretos. Es por correo electrónico, solicitud directa de información confidencial o enlaces a servidores web falsos que solicitan la información confidencial, y el engaño nuevamente hay que inventarnos un escenario, hacerle creer que la solicitud es legítima, por lo tanto utilizamos toda la tipografía específica de las páginas iguales que las reales. ¿Y que intentamos? Contraseñas, números de tarjetas de créditos, números de cuentas corrientes, cosas como estas, por ejemplo. A mí yo esto, con esto alucino. Este mensaje supongo que lo recibiréis frecuentemente, ¿no? El administrador del sistema, que su cuenta de webmail está casi llena, por favor, mándame los datos. Yo lo que he alucinado es saber que gente de la universidad, hace poco, que conozco, ha caído en ello, y que han tenido que hacer desde el rectorado, lo habréis recibido hace un tiempo, una campaña de difusión de, por favor, que no mandamos estas cosas, que nadie contesta esto por los webmail de la UPM, porque hay gente en la UPM que lo está respondiendo con esto. O cosas ya más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, esto que te mandan aquí y decir, tienes una devolución fiscal, y te mandan aquí, te ponen totalmente ahí la apariencia de la agencia tributaria, y claro, aquí está pues la parte más, ¿no? Aquí está la tarjeta de crédito y eso para que te lo devuelvan. Bueno, hay que inventarse, esto es el phishing, ¿no? O Vodafone también, aquí un servidor simulando ser Vodafone para hacer recargas, nuevamente tarjeta de crédito, o por ejemplo Facebook Login. A mí este me encanta porque es cachondísimo, sobre todo mirad el URL. El URL es graciosísimo porque es facebook.com, normalmente cuando haces ese facebook.com, normalmente es /profile.php no sé qué, pues en vez de /.profile es .profile.php y no sé qué tal .china. Entonces, ¿qué era? Porque normalmente vas a ver el URL y dices, ah, sí, es Facebook, ¿no? Pero bueno, no era Facebook. Entonces, es que los escenarios que se inventan y la forma de hacer el phishing es tremenda. Bien, y eso es en cuanto a lo que es la forma de un poco de ingeniería social, pero toda esta ingeniería social tiene que ser complementada para conseguir el escenario con una búsqueda previa de información. Y la búsqueda de información, muchas veces lo que se conoce como Google Hacking, es usar fuentes abiertas para poder montarme todo este escenario. Hay muchísima información que podemos encontrar
de alguien. Es decir, buscar, por ejemplo, que redes sociales, lo más utilizado, Facebook, Twitter, LinkedIn, a partir de esta. Yo quiero hacer un ataque al Banco de España. Bien, lo primero que voy a hacer es buscar gente que trabaja en el Banco de España. Y vamos a ver esta gente que trabaja en el Banco de España. Puedo intentar hacer otra cosa, por ejemplo, puedo buscar hacer una búsqueda muy bien hecha en Google de buscarme, por ejemplo, documentos.doc o .ppt o .pdf que estén en la web del Banco de España y luego analizar sus metadatos, los metadatos que tienen esos documentos, porque me dan quién es el usuario que lo ha hecho, cuál es el sistema operativo que tiene. Hay una herramienta que se denomina Foca, si alguna vez lo queréis usar, que es precisamente para esto. Foca es una herramienta que le dices un servidor, te va buscando documentos y te va extrayendo metadatos y al final te da un listado de usuarios con sus sistemas operativos, con sus direcciones IP, todo eso a partir simplemente de los datos que están publicados en un cierto servidor. Bien, información publicada, incluso te encuentras en internet currículum vitae con todos los datos personales. Algunos de nosotros tenemos que sufrir que incluso por ahí nuestros datos están metidos en el BOE y nos buscáis a nosotros y nos encontréis rápidamente nuestro DNI en el BOE, porque como hemos pasado una oposición y somos profesores, nos buscáis y en el BOE ahí tenéis nuestros DNI, nuestros muchos más datos. También los podéis usar. O viendo un poco la utilización de Internet, sus rastros que van dejando de actividad, viendo si ha publicado en ciertos foros y dices, uy, este señor le gusta el cine, este señor pues debe tener un coche de tal tipo porque está publicando en el foro de los coches tales. Se puede hacer una búsqueda tremenda. Y esto es la ingeniería social, y estos son los ataques, digamos, las amenazas humanas, cómo podemos realizar. Y esto, que aunque parezca de verdad que sea anecdótico, que parezca de risa, se usa y cada vez más, y cada vez más. Las amenazas tecnológicas que veremos ahora van a menos y las amenazas humanas van a más. Y es importante un poco concienciarse, porque todos los APTs que hay ahora mismo parten de esto, parten de este tipo de ataques. Vamos a hablar de las tecnológicas. Dice, bien, ya tengo una amenaza humana, ya de esto, pero luego para poder entrar al sistema necesito burlar, necesito hacer una amenaza tecnológica. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, básicamente podemos tener dos tipos de amenazas, unas provocadas simplemente porque una máquina está conectada a Internet, con lo cual hay alguien escuchando y yo a ese alguien le puedo lanzar cosas y aprovecharme de ellos, o provocado porque un usuario utiliza Internet y puedo intentar aprovecharme de su actividad en Internet para poder colarle, digamos, fallos y poder colarle cosas en Internet. Bien, ¿cómo podemos hacer, cómo puede alguien en Internet entrar en mis sistemas? Pues en realidad es igual que en mi casa. Dice, si me han, por un ingeniería social, me han robado la clave, directamente entran por la puerta con mi llave, con mi clave. Si no me han robado la clave por ingeniería social, tendrán que romperme la ventana, tendrán que romperme la chimenea para poder entrar por ahí. ¿Cuáles son las ventanas y las chimeneas en Internet? Los servidores, los servicios. Los servicios son mi punto de entrada donde voy a atacar. Mi servidor correo, mi servidor FTP, mi servidor de compartición de archivos en un Windows, mi servidor de compartición de impresoras en un Windows, mi servidor raro que tiene las Windows que no sé para qué vale, pero que está ahí. Esos son los puntos, digamos, de ataque que puedo realizar a un sistema. El primero de ellos es intentar atacar fallos de programación de los servidores. Está claro que los servidores están realizados por programadores que pueden tener un día malo y que pueden olvidársele realizar ciertas comprobaciones. Bien, pues esas comprobaciones son las que pueden dar lugar a ataques posteriores. Existen diversos, están buffer overflow, lo que es comprobación adecuada e inadecuada de argumentos, condiciones de carrera. El ataque estrella es el ataque del buffer overflow. El ataque de buffer overflow casi siempre es un ataque bastante efectivo, porque es un ataque que nos permite coger y, mandándole datos maliciosos, el programador que ha reservado el buffer no ha comprobado que a lo mejor los datos que está escribiendo a ese buffer son mayores de lo que él reservó, con lo cual tenemos datos que están fuera del buffer, que en cosas normales el sistema operativo lo va a detectar y te va a fastidiar el programa, ¿no? Tenemos ahí el null pointer exception, si estamos en Java, o si estamos en C, te dará un core dump, que se nos ha caído el programa. Pero en ciertas situaciones el sistema operativo no lo detecta, y si uno de esos datos va justamente a un sitio que se llama el stat, la pila del sistema operativo, y logramos hacer que apunte al propio buffer, podemos estar inyectándole las instrucciones que hacemos que sean ejecutadas en el sistema remoto. Es un ataque de libro, es un ataque bastante complejo porque hace falta saber de programación en ensamblador, por supuesto. Hace falta saber de sistemas operativos, de procesos y de servidores de red.
pero están, y estos son los más peligrosos, porque son las principales vías. Una vez que tengas un servidor con una vulnerabilidad de este estilo, estás muerto, por ahí te entran facilísimamente. Hay otros ataques ya menos frecuentes, numeric overflow, o valores, tú esperas un entero y te doy un decimal, o te doy un negativo, o por ejemplo, comprobación inadecuada de argumentos, ¿no? Tú eres un servidor web y tú esperas que en un formulario te pones usuario y password y pones usuario, te esperas una cadena de caracteres. Si no compruebas bien que pone una cadena de caracteres y a lo mejor te meten ahí una sentencia SQL, a lo mejor tú cuando lo vas a comprobar tienes ahí un ataque de SQL inyección. Por lo tanto, comprobación inadecuada de argumentos también. Y las condiciones de carrera, pero esto ya digamos es muy específico, cuando tenemos múltiples servidores ejecutándose simultáneamente puede haber conflictos al acceder a recursos compartidos, y si no están bien codificados y bien puestos los semáforos de compartición de recursos, eso puede ser también una vía de ataque. Bien, ha habido muchísimos ejemplos famosos de este tipo de ataques. Quizás el más famoso, sobre todo por lo que el pionero, fue lo que se denominaba el gusano de Morris, también denominado el Internet Worm, el gusano de Internet. Era un fallo que a partir que tenía del año 88, y a partir del sendmail, un fallo que tenía el sendmail, el servidor de correo electrónico, que permitía acceder, simplemente ponías debug y accedías como administrador, y dices, uy, si esto cojo, lo miro luego con el finger, con el RSL, lo codificó, y el 10% en aquellos años Internet eran como 65.000 sistemas interconectados, sobre todo en Estados Unidos, pues como 6.500 de los sistemas se infectaron. Y tuvo unas repercusiones muy fuertes en aquellos años. Este señor tuvo un juicio penal, le llevaron, digamos, tuvo que pagar unas multas y provocó bastantes daños, porque imaginaos el 10% de todo Internet, lo que podría ser actualmente hoy. Pues eso fue en aquellos años. A partir de ahí ha habido muchísimos fallos, algunos muy famosos, el Redcode, un fallo en el servidor web de Microsoft, y muchos de ellos. Bien, defensas. Para hacer esto, por supuesto, activar solamente los servidores realmente necesarios. Antes, hace algunos años, con distribuciones de Linux, tú cogías, te instalabas un Linux y de repente, por defecto, tenías ahí un servidor web, un servidor FTP, y dices, que no quiero. Da igual, no molesta, por si acaso, lo necesitas alguna vez. Bueno, pues ahí es por donde se aprovechaban muchas veces. Actualmente ya no, ya solo tenemos los servidores realmente necesarios. Por supuesto, conocer las vulnerabilidades y actualización constante. Y aún así tenemos los ataques más peligrosos, que son los que se denominan los ataques de día cero. Los ataques de día cero, los 0 days, son un ataque que ha sido detectado por alguien, pero que todavía no es público, o si es público, el fabricante no ha sacado el parche de seguridad. Esa ventana de vulnerabilidad es la más peligrosa. Desde que alguien lo descubre hasta que el fabricante saca el parche, es lo que se denomina las vulnerabilidades de día cero, y esas son las más peligrosas. Y por eso estas vulnerabilidades se están pagando como 6 cifras en dólares en el mercado negro. Por alguien que descubre una vulnerabilidad de día cero, por ejemplo, ¿os acordáis? Hace unos meses teníamos todo el rato con el Java, hay una nueva actualización de Java, hay una nueva actualización de Java, hay una nueva actualización de Java. Ataques de día cero a Java. Fueron ataques de día cero que estuvimos viendo los anuncios, digamos, y pedían $500,000 por lo que es la información del exploit de Java. Son ataques muy, muy suculentos, un ataque en Java, por ejemplo. Y luego, pues, otra defensa que podemos hacer son nuevas propuestas. Por ejemplo, el DEP, el Data Execution Prevention, es una cosa que ya lo tenemos en las Windows, que se basa en marcar las zonas de memoria que pueden contener código ejecutable. Es decir, si quieres ejecutar, nada de ejecutar código en este buffer que has reservado, no, el código se ejecuta aquí. O también el ASLR, que es algo que ya tenemos en Android, por ejemplo, Address Space Layout Randomization, que las direcciones de memoria que se reservan no vayan siempre a la misma, sino que sean aleatorias. Eso nos permite protegernos mucho ante ataques del tipo buffer overflow. Pues sobre todo, son nuevas propuestas ya tecnológicas para protegernos, pero aún así siguen estando estos ataques y cada vez más. Otros ataques, dices, bien, el software está bien, vamos a ver si tenemos un administrador que es un poco incompetente y me lo ha configurado mal el servidor.
intentar aprovecharme configuraciones deficientes de los propios servidores. Ha habido ejemplos históricos pues muy graciosos, no sé, aquí los más mayores nos acordamos de los rlogin y los rset y los rshell, que teníamos unos ficheritos que eran los .rhost, que cada usuario los hacíamos. Bien, pues había muchísima gente que metía la pata, ponía esos ficheros con permisos para todo el mundo de escritura y por ahí nos se colaba mucha gente. O por NFS, por ejemplo, pues la configuración por defecto, esto no era un administrador, sino que era la configuración por defecto, tus discos eran visibles al resto del mundo, si no lo modificabas. O en X Windows, por ejemplo, para lo que sepáis, en versiones antiguas siempre venía con el Xhost más. Eso significaba que cualquiera podía conectarse a tu servidor de X Windows y ver lo que tenías en la pantalla en ese momento. Luego ya lo quitaron todo esto. O, por ejemplo, un ataque que hubo, una configuración por defecto del Remote Desktop de Windows Server 2003, que por defecto venía activado y con una cierta vulnerabilidad puesta que fue atacada. Defensa, detectarla, corregirla. Hay muchísimos programas que podemos ejecutar que están buscando configuraciones deficientes, tienen bases de datos de firmas, de cuáles son las nuevas configuraciones, el Tiger, Kops, Bastille, Linux, muchos de ellos, o el Nessus, uno de los más famosos, que nos permiten estar ejecutándoles en nuestros sistemas, buscando esos fallitos, esas malas configuraciones, ese fichero que tiene un permiso que no debe tener, que debería tener permiso solo de lectura, y le tenemos puesto también de escritura, ese fichero que no debe estar ahí, debería estar en un directorio más protegido. Programas de auditoría y de bastión, sobre todo se llaman programas de bastionado de sistemas. Vamos a bastionar los sistemas, vamos a hacer que el ataque, digamos, ofertar el mínimo número de puntos débiles, bastionando lo más posible en nuestros sistemas. Luego hay otros ataques, digamos, bueno, esto no voy a entrar en ellos, por ejemplo, esto es un ataque llamado el ataque del día de Navidad, es lograr un ataque, digamos, en implementaciones de TCP, en el cual TCP en la norma dice, hay que coger número de secuencia que sea aleatorio. Y lo dice muy clarito, que tiene que ser aleatorio. Bien, alguna gente, algunos fabricantes, eso del aleatorio no lo debieron leer muy bien. Y aparte, si no lo leían muy bien y soy capaz de adivinar cuál es el número de secuencia que se va a ejecutar, podemos realizar un ataque que se llama el ataque del día de Navidad, el ataque del Christmas Day. Lo descubrió un coreano un 24 de diciembre. Ellos deben celebrar la Navidad en otro momento y por eso se le denomina así, el ataque del día de Navidad. Y se basa precisamente en que implementaciones del protocolo no aleatorizan los números de secuencia. Ahora mismo hay algunos programas, actualmente el Nmap, un programa de escaneo, que una de las opciones que le podemos poner es búscame a ver si los números de secuencia que se generan son verdaderamente aleatorios o no, y te mide la aleatoriedad en la generación de los números de secuencia en el Nmap, precisamente para este ataque. Y es un ataque, digamos, que si no se puede hacer es esto. La primera versión de TCP/IP que venía con la que hizo Microsoft dentro de lo que son las Windows, me parece que esto fue Windows 95 Service Pack, porque las Windows 95 original no venían con TCP/IP, lo teníamos que instalar de un tercero, pero el primer Service Pack ya instaló TCP/IP Microsoft. Bien, esa instalación, lo del número aleatorio no lo leyeron muy bien, era el anterior más uno. Entonces tuvo muchos problemas de este estilo. O, por ejemplo, vulnerabilidades de protocolos, por ejemplo, que hay fallos, ciertos fallos en los diseños de protocolos. Por ejemplo, lo que se denomina el ARP poisoning, el envenenamiento ARP, es un ataque de man in the middle, mandándole espontáneamente ARP replies, diciendo la dirección IPv se corresponde a mi Mac. Y al otro, la dirección IPDA se corresponde a mi Mac. Si eso lo hacemos de una forma secuencial adecuadamente, podemos lograr un ataque de lo que se denomina man in the middle. Yo logro capturar toda la comunicación entre las dos máquinas. Sistemas actuales de ARP ya no permiten esto, digamos, el hacer casos a ARP replies que nos vengan así de esa forma espontánea. Y luego tenemos aparte de este tipo de ataques tecnológicos, tenemos los ataques, digamos, pues menos ejecutados, pero igualmente dañinos, que es la negación de servicio, el denial of service, los ataques de DOS, ataques que conseguimos interrumpir servicios o incluso la caída de la máquina. Antes se intentaba utilizar deficiencias en los servidores, ahora no, ahora es simplemente por bombardeo. Pero cuando eran deficiencias en los servidores eran cachondos, porque había un ejemplo que era el pin de la muerte, por ejemplo, el pin of death, que era mandar un pin, y hay una opción que es mandar un paquete CMP, el cual le puedes mandar un payload, y dice la norma de ICMP que el payload tiene que ser 64K como mucho.
Bien, pues el programa PIN le pones la opción "-s", tamaño de payload, ponías "-s 80.000", una dirección IP y decías adiós dirección IP. Pues eso se le llevaba el PIN de la muerte. Tenía una deficiencia cuando recogía un paquete ICMP con un payload mayor que de 64K, se moría el sistema. O el nuke, el WinNuke, también, que permitía directamente enviar lo que era una cosa, se llamaba datos fuera de banda en conexión TCP, y si tenías un ordenador con Windows, con lo de compartir archivos e impresoras, y le mandabas esos datos, tenías la pantalla azul de la muerte, el blue screen of death, y habías perdido la red totalmente. Actualmente se usa menos porque es mucho más efectivo, mucho más barato y es lo que se denomina el bombardeo, el bombing. Es lograr la paralización de servicios bombardeándola a peticiones, bombardeo masivo. Antes se podía realizar con correo, con mensajes de correo, por ejemplo. Actualmente es el DDoS, Distributed Denial of Service, 18.000 sitios infectados que están programados para que hoy a las 12:33 todo el mundo va al servidor web del Banco Santander y le va a empezar a pedir hacer cosas que les exige una cierta capacidad de computación, y los servidores no dan más de sí, no dan más de sí, no dan más de sí y se caen. Todos lo sabemos, estos son sobre todo campañas y ataques que se utilizan en entornos de hacktivismo, digamos estilo Anonymous, estilo digamos un poco de entornos reivindicativos. Son ataques muy sencillos, muy fáciles de hacer, todos nos podemos bajar las herramientas que nos permiten colaborar en este tipo de ataques y se realizan de esa forma. También son utilizados en ataques más peligrosos. Por ejemplo, muchas veces ahora estos días hay un congreso de lo que se denomina el Mando Conjunto de Ciberdefensa del Ejército. Han realizado un poco pues lo que es la coordinación contra lo que es la ciberguerra. La han hecho un mando conjunto y estaban hablando de estos, y muchas veces se dice que un ciberataque a un ejército va a empezar con una cortina de humo. Una cortina de humo puede ser un ataque de DOS a determinados sitios, mientras otros se cuelan por otro lado. Pueden ser utilizados estos como cortinas de humo para desviar la atención frente al ataque real. Y luego, por último, también la última de las formas de hacer, todos estos ataques son simplemente por estar conectados a Internet, pero si además el señor que utiliza Internet lee el correo electrónico con adjuntos, que los abre, pues podemos intentar colarnos por ahí. Es decir, vamos a intentar colarnos por una vulnerabilidad no del servidor, sino de la aplicación que lee los adjuntos o que lee unos documentos. Hay que introducir respuestas maliciosas, por ejemplo, Java. Es decir, yo soy capaz de infectar un servidor web y por ingeniería social logro que ese señor se conecte a él, y al conectarse a él, a lo mejor de una forma invisible, transparente para él, le meto un applet Java que explota una vulnerabilidad de la máquina virtual. Ahí entro. Esos son los fallos, digamos, más codiciados. Actualmente, sobre todo PDFs con el reader es una de las vías de información. No sé por qué la gente no se actualiza más el Acrobat, porque es absolutamente crítico actualmente tener el Acrobat Reader actualizado. Y por supuesto es necesario combinarlo con ataques de ingeniería social para convencerle de que tiene que abrir un fichero o que se tiene que conectar a un cierto servidor. Fijaros, esto es de la semana pasada. Esto es un ataque de día cero, es del 24 de marzo. Y esto es problemático, es un ataque de día cero para The War. Esto simplemente te mandan un fichero .doc, que normalmente estamos ahí, los abrimos normalmente, pues ya tiene ahí un ataque precisamente para esto. Este es para también me parece que es para el Office para Mac. Justamente te envían un .doc y actualmente es un ataque de día cero, es decir, ya se sabe por ahí, se sabe que debe estar siendo explotado por ahí, pero no tenemos todavía parche. Estamos ahora mismo en la ventana de vulnerabilidad crítica, o sea que ojito en estos días. Ahora cuando hacemos estas cosas, ¿por qué deberíamos hacer si sabemos esto? Pues si nos desvían cosas y lo vemos un poquito sospechoso, intentar abrirlo en una sandbox, en una máquina virtual, en algún sitio que podamos tener controlado y que veamos que no haga cosas raras. Por eso os digo, ya os digo que es de la semana pasada, un nuevo ataque, y que es bastante gordo, porque dicen que incluso si tú tienes, te pueden enviar un correo electrónico en formato RTF, y si tú tienes el Outlook y tienes puesta la previsualización, simplemente con previsualizar ese correo electrónico que está en RTF, ya estarías infectado.
No tendrías ni siquiera que hacer doble clic en el doc ni nada, simplemente por la previsualización de un correo electrónico. Es importante. Bien, todo esto, todos son ataques, digamos, clásicos de lo que es ataques en Internet. Todo esto se combina y es lo que es el APT. Un APT, a la hora de realizar, yo quiero hacer un ataque al Banco de Santander, pues lo primero que tengo que hacer serían estas fases. Primero, vamos a buscar en Internet, vamos a buscar información, qué gente está trabajando, vamos a ver qué tipo de sistemas utilizan, vamos a buscar sus documentos y buscar sus metadatos, a ver qué hay por ahí, qué puedo conseguir de ahí, vamos a conseguir toda la información. Esos señores, a lo mejor me acerco por ahí y miro a qué hora entra la gente, a qué hora sale, busco en LinkedIn, busco en muchos sitios a verlo. Y a partir de ahí hago la primera intrusión inicial. La primera intrusión inicial normalmente suele ser, en casi todos los APTs, por un spear phishing, es decir, un correo electrónico dirigido, específicamente, como el que os comentaba, totalmente hecho a la medida de este señor para habiendo conocido el escenario. También están los USBs que están dejados, también se han realizado por ahí. O, si tengo suerte y soy rico y lo he comprado o lo tengo, utilizando una vulnerabilidad de día cero. O, si tengo más suerte todavía, una vulnerabilidad existente, pero si en el banco o en la organización no han aplicado bien los parches, pues a lo mejor por ahí puedo entrar, una vulnerabilidad no corregida. Entro. A partir de ahí, ¿qué hago? Lo siguiente, rápidamente meter un troyano que me asegure una comunicación con el centro de comando. Es lo que se denomina el RAT, el Remote Access Tool. Uno de los más famosos es el Poison Ivy, lo encontráis por ahí y es un servidor de internet que podéis configurar vuestro troyano a vuestra medida, con vuestros parámetros, es decir, pues quiero que me comuniques por aquí, que me comuniques por allá, y podéis construirlos con el Poison Ivy directamente lo que son los troyanos en los cuales tenéis que meter una vez que os habéis metido en la red. Y incluye también un servidor de Command and Control, lo que tú tienes tú y el que tienes tú como atacante, para poder hacerme con el control del atacado. Y lograr que toda la comunicación entre el troyano y el puesto de control no sea detectada, porque claro, eso es el punto donde muchos confían. Es que aunque me ataquen, no voy a detectar cualquier tipo. No, utilizan canales encubiertos de control de los troyanos. Ahora hablamos de estos canales encubiertos porque hay algunos que son verdaderamente de premio. Luego, una vez que ya estás ahí dentro, es una fase de persistencia en el cual durante meses estás tranquilito, sin hacer demasiado ruido, vas buscando información, vas mirando cómo está la red, vas buscando a qué horas hacen cada una de las cosas, credenciales de usuarios, escalado de privilegios, poquito a poquito, y al final dices, bien, ya voy a hacerlo, vamos a acceder a las bases de datos, vamos a acceder a los documentos y traérnoslo nuevamente por los canales encubiertos. Probablemente esto ya lo detecten. Cuando yo ya llegue a la base de datos de verdad y extraiga documentos y extraiga eso, ya seré detectado, pero yo ya lo tendré. Lo voy a hacer con los cover channels para que no me lo quiten en la transmisión. Los canales encubiertos son curiosísimos, porque la comunicación entre el troyano y el controlador es que, claro, normalmente necesitamos traspasar un cortafuegos, que te dice, yo que tengo un cortafuegos, por aquí no pasa nada, dices, uff, normalmente el sentido salida, dices, no lo permite. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay canales encubiertos muy curiosísimos, por ejemplo, en un túnel en ICMP, dices, si dejamos pasar el ICMP, podemos coger el payload de ICMP directamente y encapsular ahí un servidor de comandos. En cabeceras de IP, por ejemplo, hay un campo que es el Identification en la cabecera IP. Y ese campo solamente se utiliza cuando tenemos paquetes en entornos de fragmentación y reensamblado. Pues utilizan ese campo para ir transmitiendo poco a poco lo que son los comandos de control de los troyanos y las respuestas que nos dan. En cabeceras de TCP, en el número de secuencia que se supone que es aleatorio, pues que no sea tan aleatorio, que vaya codificando un cierto protocolo de control del troyano. Es imposible muchas veces detectarlo. Túneles de DNS, dentro de lo que es DNS, por ejemplo, tenemos túneles DNS que se usan para salir de portales cautivos. Cuando estás en el aeropuerto te permite entrar a la wifi. Bien, pero solamente puedes ver la del aeropuerto. Bien, pues con un túnel DNS puedes salir más allá de Internet y se utiliza también para hacer esto. O en páginas HTML dentro de los comentarios o cifrados con SSL. Hay muchas formas de tener los cover channels, los canales encubiertos para la comunicación. Bien, fijaros, si vemos una cosa así de cuáles son los APTs, casi todos veis el Stuxnet, el Ghostnet, la operación Aurora, casi todos de ellos empiezan con un spear phishing.
un ataque, digamos, un phishing dirigido, hecho a la medida de alguien. Y luego, por ejemplo, en Aurora lo combinaron con una vulnerabilidad día cero de Internet Explorer, el Shady Rat era un PDF y Office infectados, el Stuxnet, el de la central de control iraní, pues eso lo hicieron con USBs. Fueron allí gente, se supone que infiltrados allí dentro de que es en Teherán o donde fuera, con USBs infectados, ahí fue la vía, porque no los tenían conectados a Internet, por supuesto, pero con los USBs lo lograron hacer, o el Ghostnet. Pues ahí veis un poquillo las combinaciones de técnicas. Bueno, pues con eso yo creo que ya termino un poco lo que es la presentación, y bueno, si tenéis dudas, si tenéis cuestiones, cualquier cosa, a vuestra disposición. Creo que ya va siendo hora de que cerremos la sesión por hoy. Y nada, solo nos queda agradecer una vez más a Víctor por su amabilidad en venirnos a dar esta interesante charla de hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación.